A un nuevo video. Vamos a estar jugando acá un poco Minecraft. Bueno, vamos a entrar en un ahorita.
Chicos, ya estamos llegando a la aldea. Ya íbamos a dormir. Y bueno, ya tenemos 22 de hierro. Yo tenía planeado hacer 24 de hierro por ahí. Pero bueno, me cayó el mod. Sí, si me iba para donde estaba ayer, me iba a morir. Ahora vamos a dormir y ya vamos por ese hierro. ¿Lo tocamos? No hay cama. ¿Qué está ese hueco ahí? No hay cama. Chicos, nos vemos.